chicos, chicas, ¿qué tal? Bien, vamos a ver en este vídeo la parte de cuestiones del examen de física de la Comunidad Valenciana de la convocatoria extraordinaria del 2022, ¿vale? Como habréis visto, si os estáis preparando para este año 2023, pues el examen va a consistir básicamente en la misma optatividad. Y bueno, han subido un modelo de examen, pero es el examen que ya ha salido en el 2019. Y este examen del 2022, la extraordinaria, pues me ha parecido interesante y creo que no lo habíamos subido todavía en el canal, con lo cual lo vamos a resolver. Bien, dice así la primera cuestión. Interacción gravitatoria, como veis, el potencial gravitatorio en un punto situado a una distancia r del centro de un planeta es V igual a menos 9,1 por 10 a la 8 julios partido kilogramo. La intensidad del campo en la superficie del planeta, G sub 0, es 26 metros por segundo al cuadrado y el radio del planeta es 7 por 10 a la 4 kilómetros. Ojo con las unidades, que estos son kilómetros. Deduce una relación que proporcione la distancia r en función de V, del radio y de G sub 0 y calcular el valor de r. Bien, lo primero que podemos hacer es escribir la expresión del potencial gravitatorio creado por un planeta, que ya sabéis que es negativo, es menos g por la masa del planeta partido por la distancia r al punto donde estemos mirando. De aquí yo puedo deducir cuánto vale la r en función de estos parámetros, ¿no? De estas magnitudes, pues tendríamos menos g por la masa del planeta entre el potencial, ¿vale? Fijaros que, aunque veáis un menos, como el potencial siempre es negativo, menos con el menos se nos va a quedar positivo, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, también tendríamos que utilizar G sub 0. G sub 0 es la intensidad del campo gravitatorio en la superficie del planeta, con lo cual ya sabéis que esto es G por M partido por la distancia del radio al cuadrado. Bien, ahora yo puedo utilizar lo que vale G por M a partir de esta expresión y dejarlo en función de G sub 0 y del radio al cuadrado. Bien, pues si juntamos estas dos ecuaciones que hemos deducido, podemos obtener cuánto valdría R sustituyendo G por M por G0 R cuadrado, con lo cual nos quedaba menos G0 R cuadrado dividido entre V. Y esta era la expresión que nos pedían calcular, ¿vale? En esta cuestión, esto para empezar. Una vez calculada la expresión, pues ya era cuestión de sustituir los valores y calcular el valor de R, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer aquí. Esto sería menos 26, que era G sub 0. Fijaros siempre bien en las unidades, metros por segundo al cuadrado es una aceleración, es correcto. Y ahora tendríamos que poner el radio R, que es el radio del planeta, pero está expresado en kilómetros. Así que acordaros de pasar eso a metros para poderlo dejar todo en el sistema internacional. Bien, pues sería 7 por 10 elevado a 7 metros al cuadrado. Y esto había que dividirlo entre el potencial que nos daban, que también está en las unidades del sistema internacional. Menos 9,1 por 10 elevado a 8 julios partido por kilogramo. Bien, si os hacéis estos cálculos os va a quedar un valor bastante exacto de 1,4 por 10 elevado a 8 metros. Fijaros que lo dejamos en notación científica, que es como se espera que lo hagamos, y esto sería el radio que me pedían, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el valor de R y esta cuestión ya estaría acabada. Vamos con la segunda cuestión. Perdón. Venga, la segunda cuestión dice así: deduce la relación entre la energía mecánica de un satélite y el radio de su órbita circular alrededor de un planeta. Luego nos dicen que tenemos dos satélites, A y B, de igual masa, ¿vale? Y que siguen órbitas circulares. Uno con una energía mecánica y otro con otra energía mecánica. A partir de esas energías nos piden razonar cuál de los dos satélites tiene mayor energía cinética y cuál se encuentra más lejos del planeta. Bueno, lo primero que tenéis que recordar, esto os podéis hacer un dibujito si queréis, si no tampoco es necesario, pero ayuda, que cuando yo tengo un satélite, un cuerpo, orbitando en una órbita circular, está sometido solamente a una fuerza, que es la fuerza de atracción gravitatoria, ¿vale? Fg, y que obviamente este cuerpo de masa m va a desarrollar una energía cinética, una aceleración centrípeta quería decir, y que podéis utilizar la segunda ley de Newton. Esto es muy importante decirlo en la cuestión y en los problemas también, ¿vale? Hay que justificar. Entonces,
La fuerza de atracción gravitatoria la podéis igualar aplicando la segunda ley de Newton a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, a partir de esta expresión ponemos qué es cada cosa. Tenemos por un lado g por m por la masa del cuerpo del satélite entre el radio al cuadrado, y por otro lado lo igualáis con la masa por la aceleración centrípeta, que me interesa escribirlo como la velocidad al cuadrado de la órbita, ¿vale?, entre el radio de la órbita. Bueno, pues de aquí uno de estos radios se me va a simplificar y una de estas masas se me va a simplificar. Y ya tendríamos una expresión para v, que es la típica expresión conocida, que ya sabéis, que es la raíz cuadrada de la constante de gravitación por la masa del planeta dividido entre el radio de la órbita. Vale, esto es importante deducirlo porque nos piden deducir. Si te piden deducir no puedes poner la expresión directamente, tienes que llegar hasta aquí pasito a paso. Bien, por otro lado, fijaros que nos piden relacionarlo con la energía mecánica. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica de un satélite? Pues será su energía cinética más su energía potencial. La energía cinética la podemos escribir como un medio de la masa del satélite por la velocidad orbital al cuadrado. Y la energía potencial es menos g, la masa del planeta, la masa del satélite, dividido entre el radio. Y este radio está sin elevar al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que puedo utilizar es el resultado de la velocidad y sustituirlo en la energía cinética, ¿vale? De esa manera, fijaros que nos va a quedar un medio, nos quedaría g, m, la masa del satélite y un radio, ¿vale?, que es justamente lo mismo que tenemos en la energía potencial, pero cambiado de signo y dividido entre 2. Entonces aquí podéis hacer una pequeña operación de restas, y claro, esto es un medio menos 1, me queda menos un medio. Menos un medio, gmm partido r. Esta es la expresión de la energía mecánica, ¿vale?, de un cuerpo que está orbitando en una órbita circular. Bueno, pues como veis, yo a partir de esta expresión pues ya podía trabajar, era un poco lo que nos pedían, deducir la relación de la energía mecánica y el radio de su órbita circular alrededor de un planeta. Esto contestaba la primera pregunta. Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, pues se trata de que os deis cuenta de que la energía cinética es exactamente la misma expresión que tenéis aquí, pero con un menos delante. Es menos la energía cinética. Entonces, si a mí me están pidiendo que compare energías cinéticas de dos satélites y me están dando la energía mecánica, yo puedo decir lo que vale la energía cinética del satélite A simplemente restando la energía mecánica, ¿no?, que tenía ese satélite A. En el caso de A, pues cogemos el valor de menos 4 y lo cambiáis de signo, ¿no? Y ya lo tendríais, ¿vale? Esto daba 4. 4 por 10 elevado a 10 julios. Podemos hacer lo mismo con el otro satélite. Sería menos la energía mecánica del satélite. Es cambiarle el signo y nos queda 2 por 10 elevado a 10 julios. Y ahora por último las comparáis, ¿no? Entonces ya se ve que la energía cinética del satélite A es más grande que la energía cinética del satélite B. Y esto ya respondía a la pregunta de cuál de los dos tiene mayor energía cinética. ¿Cuál se encuentra más lejos del planeta? Pues esto lo que deberíais explicar aquí es que la expresión de la energía cinética, ¿vale?, que es esta. Fijaros que esta energía cinética es inversamente proporcional al radio de la órbita. Entonces, cuanto mayor es el radio, menor es la energía cinética y viceversa. Eso lo podéis escribir simplemente diciendo que como el radio de la órbita A va a ser estrictamente más pequeño que el radio de la órbita B. ¿Por qué? Pues porque la energía cinética de A es más grande que la de B. Entonces podíais poner las dos expresiones si queríais y llegar a esta conclusión, ¿vale? Esto ya es opcional, pero no está mal que lo hagáis, ¿vale? Los dos satélites, fijaros que tenían la misma masa, esto es importante porque obviamente si no cambiaría, pero aquí tendríais RA y esto era más grande que la misma expresión para el satélite B, que tenías aquí una RB. Entonces, claro, todo se me simplifica y me acaba quedando la misma conclusión, ¿no? A partir de aquí se veía que RB era mayor que RA. Es decir, que el satélite que tiene menor energía cinética es el que está más alejado del planeta.
Bien, pues esto era todo lo que teníais que decir en esta cuestión, ¿de acuerdo? Más o menos bien explicado y bien razonado. Venga, vamos con la cuestión número 3. La cuestión 3 ya es de interacción electromagnética. Nos dicen que tenemos una carga, esa carga es de 3 microcoulombios y que entra con una velocidad v de 10 elevado a 4 y metros partido por segundo en una región del espacio en la que existe un campo eléctrico E de valor 10 elevado a 4 J newtons partido por coulombio y un campo magnético. Y este campo, fijaros que tiene dos componentes, la componente I y la componente K. Y las unidades teslas. Nos piden determinar el valor de las fuerzas eléctrica y magnética y la fuerza total que actúa sobre la carga. Bueno, pues bastante facilito, solo tenéis que aplicar que la fuerza eléctrica se calcula como la carga por el campo eléctrico y simplemente sustituíais los valores, ojo con las unidades y ya está, ¿vale? Esto era 3 por 10 elevado a menos 6, porque son microcoulombios. Luego lo multiplicabais por el campo eléctrico, que era 10 elevado a 4, J, y este resultado pues os va a dar aproximadamente 0,03, bueno, de hecho, exactamente 0,03 J newtons, ¿vale? Ya tendríamos la fuerza eléctrica. No nos pedían dibujarlo, con lo cual pues no lo voy a dibujar. Y por otro lado teníamos la fuerza magnética. La fuerza magnética, y aquí sí que tenéis que mencionar que estáis utilizando la fuerza de Lorentz, ¿vale? En el examen es conveniente expresar cuál es la ley física que utilizáis. Una carga dentro de un campo magnético recibe una fuerza que depende de su velocidad, ¿vale? Se tiene que estar moviendo dentro del campo para recibir esta fuerza. Entonces, esta fuerza se llama fuerza de Lorentz, ¿vale? Recordad que es esta expresión. Y este producto vectorial lo podíais hacer, ya que tenemos dos componentes, en lugar de lo típico, ¿no? Pensar con la regla de la mano derecha, que también se podía hacer, podíais aplicar directamente el producto vectorial, igual que en matemáticas, ¿no? Y os quedaría el valor de la carga, y ahora pondríais el determinante. Ponéis los vectores unitarios, IJK, el vector de la velocidad, que solo tenía una componente, sería 10 elevado a 4, 0, 0, y el vector campo, que tenía dos componentes, 1, 0, 1. Hacemos este determinante y ya lo tendríais, ¿vale? Bueno, pues fijaros que la componente I me daba 0, la componente K me daba 0, pero la componente J sí que tenía un resultado. Acordaros que la J es una posición impar de la matriz y que por lo tanto aparecerá con un menos delante. Entonces quedaba 10 elevado a 4 por 1, por menos, por 3, ¿vale? Esto, si lo calculáis, os va a dar menos 0,03 J y esto también tiene unidades de newtons. Vale, ¿qué pasa? Pues que si os fijáis, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética tenían el mismo módulo, pero tenían sentidos opuestos. Así que cuando yo me calcule la fuerza total sobre esa carga, sumaríais la fuerza eléctrica más la fuerza magnética y se cancelarían, ¿no? ¿Vale? Esto nos daría 0, 0, vector nulo, 0 newtons. Bueno, pues este era el resultado, esto lo teníais que explicar un poco, no había mucho que explicar, simplemente las fuerzas que estabais aplicando, la fuerza eléctrica y la fuerza de Lorentz para calcular la fuerza magnética, y luego que sumando esas fuerzas pues se anulaban entre ellas y teníais una fuerza resultante de 0. Bueno, pues ya hemos hecho estas, ¿vale? Vamos ahora con la siguiente cuestión, que es la cuestión número 4. Bien, la cuestión 4, como veis aquí, es de interacción electromagnética. Ahora, pues es el típico ejercicio que en los últimos años están poniendo bastantes preguntas de interpretar un poquito lo que se llama la ley de Faraday-Lenz. Y en este caso, bueno, esa es la siguiente cuestión, es la 4 creo. Perdón, que no he cambiado de cuestión. Aquí está, la 4 es esta, ¿vale? Exacto, este es el circuitito, ¿no? Entonces nos decían que teníamos un circuito en la figura, ¿vale? Que estaba formado por una barra metálica que se deslizaba, ¿vale? Esta barra, fijaros que es el típico caso, ¿no? Que seguro que habéis visto alguna vez en clase, que os han explicado con este ejemplo. Cuando la barra se va moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, la superficie que tenéis aquí va a ir aumentando o disminuyendo. En este caso, la superficie cada vez se haría más grande, ¿vale?
Pues bien, dicho circuito está dentro de un campo magnético que es perpendicular al plano XY, como veis aquí, que está dirigido hacia adentro, y nos piden que razonemos por qué se genera una corriente inducida en el circuito y cuál es su sentido. Indícalo claramente con un dibujo y escribe la ley física en la que te basas para responder indicando las magnitudes que aparecen en ella. Bueno, cuando os pidan explicar una ley física, que esto es bastante habitual, es medio teórico y os lo pueden preguntar en las cuestiones normalmente, pues vais a tener que nombrar las leyes que estáis utilizando, y en este caso, pues la ley que usamos se debe a dos leyes, ¿vale? La ley de Faraday-Henry, o Faraday, que tenéis que decir, tenéis que enunciarla en el examen. La fuerza electromotriz que da lugar a la corriente eléctrica inducida en un circuito es igual a la rapidez con que varía el flujo magnético a través del mismo. Y esto lo tenéis que formular, es decir, esto es la fuerza electromotriz inducida, ya sabéis que es menos la derivada del flujo respecto del tiempo, del flujo magnético. Entonces tiene que haber una variación del flujo magnético para que aparezca esta fuerza electromotriz inducida. Y luego la ley de Faraday siempre va acompañada de la ley de Lenz, ¿vale? A veces se llama Faraday-Lenz, ¿vale? El sentido de la corriente inducida va a ser tal que el campo magnético creado por dicha corriente tiende a oponerse a la variación del flujo magnético que la ha originado. Es decir, aquí nosotros tenemos un flujo magnético que va a ir dirigido hacia dentro del papel, ¿vale? Que sería el producto escalar del campo por la superficie. Conviene decir que es cada cosa y las magnitudes, pues esto es el campo magnético en teslas, la superficie en metros cuadrados, y recordad que esto tiene unas unidades particulares que son los Weber. Pues bien, ese producto escalar es el producto de B por S por el coseno del ángulo que forman. En este caso, en particular, el ángulo que se está formando sería un ángulo de 0, porque yo cogería también la superficie, vector superficie, lo voy a coger hacia dentro del papel para que sea paralelo al campo. Entonces ya lo podríais dejar, si queréis, así, B por S. Ahora, ¿esta superficie qué vale? Bueno, pues esta superficie en este caso sería lo que mida esta barra, vamos a llamarlo L, y lo que mide de ancho la barra, ¿no? Esta es la altura de la barra, es un rectangulito que se está formando aquí, pues sería B por L, ¿vale? Y ahora, ¿qué hay que multiplicar? Pues hay que multiplicar por la anchura, pero la anchura va variando con el tiempo en función de esta velocidad. Está recorriendo un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto sería la posición inicial de la partícula, de la barra, x0, que sería, por ejemplo, aquí, ¿vale?, más la velocidad por el tiempo, ¿vale? Y así es como se tiene que formular el flujo. Todo esto tenéis que poner qué es, cuáles son las unidades, etc. Como digo, estos serían Weber. Vale, una vez hecho esto, ahora ya podemos calcular la fuerza electromotriz inducida, que sería menos la derivada de esta expresión. Claro, cuando yo derive esta expresión respecto del tiempo, fijaros que tenemos, voy a escribirlo todo, B, tenemos la longitud de la barra, L, y tenemos x0 más v por t. Bien, aquí BLX0 es una constante, con lo cual cuando yo derive eso, valdrá 0, pero la velocidad queda multiplicada también por v por L, y al derivar v por t, me queda simplemente la velocidad, con lo cual ya podemos poner que esto sería menos, que es este menos de delante, v por L por v. Y esta expresión se mide en voltios, ¿vale? Estos son voltios porque es una fuerza electromotriz, ¿vale? Un voltaje, si queréis. Bien, bueno, pues ya está todo formulado, ya hemos puesto qué es cada cosa, y ahora nos quedaría indicar cuál es el sentido. Bueno, pues como veis, vosotros tendríais que explicar aquí que el flujo está aumentando porque la superficie está aumentando, ¿no? Cuando esto se mueve hacia la derecha, el flujo aumenta en el sentido hacia dentro del papel. Ahí está aumentando el flujo. Como la corriente que se va a inducir tiene que crear un campo magnético que se oponga a ese aumento, a esa variación de flujo, querremos que dentro de la espira aparezca un campo inducido que se oponga al campo que había, o sea, para afuera. Este sería mi campo inducido. Si yo utilizo la regla de la mano derecha y pongo el pulgar hacia afuera del papel,
y giro la mano, veríais que la corriente inducida seguiría este sentido dentro de la espira, ¿no? Dentro de este circuitito que se nos ha dibujado, circularía así. Esta sería mi corriente inducida a través de ese circuito. Así que la corriente inducida, tenéis que representarlo en el dibujito, seguiría este sentido, ¿vale? Este sentido de la corriente, que es antihorario. Pues bien, esto es el típico ejercicio que hay que hacer. Pocos cálculos, simplemente pues indicar las fórmulas, pero sí que tenéis que ser un poquito rigurosos a la hora de describir estas leyes físicas, porque eso es lo que van a valorar en parte, ¿vale? Que expliquéis bien lo que dicen estas leyes y luego que las sepáis aplicar. Pues venga, vamos ya con la siguiente cuestión, cuestión 5. La cuestión 5 es de ondas, yo creo que es seguramente la más sencillita de esta parte de cuestiones. Nos decían que teníamos una onda transversal en una cuerda que venía descrita por esta función, A por el seno de 2pi b por t menos c por x. Y nos piden que digamos qué magnitudes físicas representan estas letras A, B y C, cuáles son sus unidades en el sistema internacional y qué información aportaría sobre la onda el signo negativo de la expresión. Y por último, qué magnitud física representa el cociente 2pi b partido c. Bueno, lo que tenéis que hacer en estos casos, como ya sabéis, es escribiros la ecuación de una onda que se parezca a esta, ¿vale? Que tenga la misma forma, es decir, si hay un seno, usar un seno, si veis que hay algo por t, pues es omega por t, si hay un menos, pues ponéis el menos y esto sería k por x. No pongo ninguna fase inicial porque tampoco estaba aquí. Digamos que aquí suponemos que la fase inicial sería 0 radianes, ¿vale? Pero esto no hacía falta ponerlo porque ya lo pone aquí. Bien, ¿ahora qué hacemos? Pues relacionar las cosas. Entonces, ¿la A qué será? La A es la amplitud. Pues decís lo que quiere decir esto, es la amplitud de la onda, ¿no? Es la máxima elongación que puede tener la onda y las unidades son metros en el sistema internacional porque es una longitud. Luego teníamos 2πb, que lo igualaríais con la omega, ¿vale? Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues que 2pi por la frecuencia, pues b sería la frecuencia, ¿no? La frecuencia de la onda, ¿vale? Que en el sistema internacional se mide en hercios, ¿de acuerdo? Perdón. Y por último teníamos que la C era la K. ¿La K qué es? La K es el número de onda, ¿vale? Que en el sistema internacional son radianes partido metro, y esta era mi letra C, ¿no? Esta magnitud representaba el número de onda. El número de onda es el número de longitudes de onda que caben dentro de 2pi radianes, dentro de la función de onda, ¿no? Es una manera de decir cuántas longitudes de onda hay dentro de 2pi radianes, ¿vale? En cualquier caso, pues teníais que poner las unidades, indicar cuál era la magnitud. Por otro lado, nos pedían también qué quiere decir este menos. Este menos ya sabéis que quiere decir que la onda se está propagando en el sentido positivo del eje de las x, o sea, hacia más x, ¿vale? Si fuera un más, pues sería en el sentido negativo. Y la última pregunta era ¿qué magnitud física representa el cociente 2πb partido c? Bueno, pues como 2πb es la omega y c era la k, omega partido por k, ya sabéis que es la velocidad de propagación de la onda, ¿no? Entonces esto había que decirlo, velocidad de propagación. Una onda que se está propagando, como veis, en el sentido positivo del eje de las x. Y esto era todo, o sea, me parece seguramente la preguntita más fácil. Si os sale una de ondas, pues suele ser bastante facilito. Venga, sigamos con ondas y óptica geométrica. Este era típico ejercicio de ley de Snell, ¿no? Nos dicen que tenemos en el fondo de una piscina llena de agua salada un pequeño foco luminoso. Y nos dan esta figura con estas dimensiones, ¿vale? Nos dicen que observamos un rayo A que se refracta y sale del agua con un ángulo de refracción de 44 grados, ¿vale? Entonces, primero tenemos que tener claro que esos ángulos se miden respecto a la normal, a la superficie de separación de los dos medios, ¿no? Tenemos por un lado el medio 1, el medio 2, que es el aire. Este sería mi ángulo, vamos a poner aquí esta línea, este sería mi ángulo incidente y su PA.
y por aquí nos dicen que se refracta. Este rayo, como pasa un medio con un índice menor, porque está claro que el aire tiene un índice menor que el agua, pues se nos va a abrir, ¿vale? Va a salir así. Este sería mi rayo refractado y yo pongo aquí que esto es R. Perdón. Pues bien, ¿de qué se trata? En primer lugar, nos dicen que este ángulo R sabemos lo que vale, son 44 grados. Pero no sabemos cuál es el ángulo incidente. El ángulo incidente lo podéis sacar pues viendo este triángulo rectángulo que se forma aquí y relacionándolo con las dimensiones que nos daban, ¿vale? Es decir, este ángulo de aquí abajo es el mismo que tenéis aquí. Y el ángulo que tenéis aquí se relaciona a través del seno con 3 centímetros, ¿vale? Perdón, a través de la tangente, quería decir, cateto opuesto, cateto adyacente. Así que yo ya sé que la tangente del ángulo I sub A sería el cateto opuesto, 3 centímetros, entre el cateto adyacente, que son 5 centímetros. Centímetros con centímetros se va, ¿vale? Podéis ponerlo en metros o en centímetros porque al final es una relación trigonométrica, ¿vale? Y a partir de esto, pues yo ya me podía calcular cuánto valía ese ángulo, ¿vale? Esto es lo que había que hacer en primer lugar. Bueno, pues a mí me ha salido un ángulo de 30,96 grados, ¿vale? El ángulo incidente. Bien, ahora que ya sé el ángulo incidente y el ángulo refractado, la única incógnita es cuál es el índice del medio, del agua salada. La del aire, lo sabéis, es 1, por lo tanto aplicamos la ley de Snell. Y esto lo tenéis que decir, aplicando la ley de Snell entre el medio 1 y el medio 2, tendríais N1 por el seno del ángulo incidente, que era I sub A, va a ser N2 por el seno del ángulo refractado en el aire, ¿vale? De aquí lo que me pedían era calcularme el índice del medio 1, por lo tanto N1 sería N2, ya podéis poner las unidades, seno de 44 grados, y podéis poner, quiero decir, los datos, y lo dividíais entre el seno del ángulo I sub A, que eran 30,96 grados. Si hacéis este cálculo, os va a quedar un índice bastante típico de 1,35. El agua pura más o menos tiene un índice de 1,33, así que es un resultado lógico, porque el agua salada tendrá un índice un poquito mayor que el del agua pura, ¿no? El agua destilada. Pues 1,35, me parece coherente. Ahora, ¿qué hacemos? Pues contestar a la segunda parte, ¿no? Que nos dicen que tenemos un segundo rayo y vemos que ese rayo no se refracta, es decir, no sale fuera del agua. ¿Por qué no se refracta? Bueno, pues no se refracta porque seguramente sea superior al ángulo límite, ¿no? Entonces, para justificarlo, en primer lugar, hay que calcularse cuánto vale este ángulo. De nuevo, aquí tendríais la superficie y la normal a la superficie. Este sería el ángulo B. Lo podíais calcular pues por el otro lado, igual que hemos hecho, ¿no? Por aquí es el mismo ángulo que teníais en este lado. Y volvéis a tener un triángulo rectángulo y volvéis a tener una relación que se puede calcular con la tangente, ¿no? La tangente de ese ángulo B va a ser ahora el cateto opuesto, que serían 6 centímetros, entre el cateto adyacente, que serían 5 centímetros, ¿vale? De aquí, esto os dará 1,2, pero podéis sacar el ángulo I sub B, que os va a dar unos 50,19 grados, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Pues calculamos cuál debería ser, a través de la ley de Snell, el cálculo del ángulo límite, ¿vale? El ángulo límite entre N1 cuando el rayo va a N2. Se puede dar porque pasamos de un medio con un índice mayor, N1 es más grande, que N2, que es el aire, ¿vale? Entonces, ya sabéis cómo se hace esto. Cogeríamos N1 por el seno del ángulo límite, también se le llama ángulo crítico, y esto va a ser igual a N2 por el seno de 90 grados, porque esa es la situación justo umbral, que es cuando el ángulo refractado es de 90. Bueno, pues de aquí solo teníais que despejar el seno del ángulo límite, sustituyendo, pues nos quedaría 1 por el seno de 90, que es 1, dividido entre N1, que era 1,35. Bueno, pues haciendo el inverso del seno, os va a quedar un ángulo límite que a mí me ha dado 47,79 grados. Y ya por último,
pues teníais que explicar que como el ángulo B es superior al ángulo límite, estamos ante la situación o el fenómeno de reflexión total, ¿vale? Importante que nombréis este fenómeno, que es muy importante, ¿vale? Y lo preguntan bastante. Reflexión total quiere decir eso, ¿no? Que nada se refracta y que todo el rayo que choca contra esa superficie del agua, pues se va a reflejar. Nada se va a refractar, nada va a pasar al otro medio. Bueno, pues esto era lo que teníamos que explicar en esta cuestión 6. Vamos con la cuestión número 7, que era de óptica geométrica, como veis. Bueno, óptica geométrica suele ser también un tema bastante cogido por los alumnos, porque la verdad es que no tiene muchas fórmulas, son fáciles de utilizar, como muchos pueden pedir un diagrama de rayos, pero suele ser fácil de hacer. Entonces aquí ni siquiera nos pedían esto, era una cuestión. Una persona usa habitualmente gafas con lentes y no sabe si son convergentes o divergentes. Se quita las gafas, las sitúa a 30 centímetros de un objeto y obtiene una imagen sobre una pared enfocada a 2,7 metros de la gafa. ¿Qué potencia posee la lente? La lente es convergente o divergente y razona si la persona es miope o hipermétrope. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tomar los datos. Yo siempre utilizo el criterio DIN. Criterio DIN de signos, ¿lo deberíais nombrar en el examen? Pues hombre, no hace falta, porque casi todo el mundo utiliza este criterio de signos. Pero si no utilizáis el criterio de signos, porque os han explicado las fórmulas de otra manera, que puede ser, también es válido, pues deberíais nombrarlo, ¿no? Que estáis utilizando este criterio de signos o que no lo estáis usando, ¿vale? Para que el corrector, la persona que os lo corrija, pues no piense que lo estáis haciendo mal, ¿vale? En cualquier caso, ya sabéis que todo lo que queda a la izquierda de la lente, según este criterio, va a ser negativo, con lo cual S, que es la distancia del objeto, sería en este caso 30 centímetros, ¿vale? Por lo tanto lo tengo que poner como menos 30 centímetros. Yo acostumbro a pasar todo esto a metros, aunque se puede trabajar con centímetros, no pasaría nada, pero bueno, lo voy a poner en metros, 0,3 metros. Y luego que tenemos una distancia de la imagen, que es la distancia a la que aparece la imagen respecto de la gafa, ¿no? Respecto de la lente, que serían 2,7 metros, ¿vale? Eso es S'. Bueno, pues con estos dos datos, ahora ya solo queda que nombréis que vais a utilizar la ecuación de las lentes delgadas, o la ecuación de Gauss, para lentes delgadas, que dice que esto es 1 partido por F', F' es la distancia focal-imagen, va a ser igual a 1 partido por S' menos 1 partido por S. ¿Vale? Sustituís aquí lo que es cada cosa, 1 partido por 2,7, lo estoy utilizando en metros, ¿vale? Menos 1 partido por menos 0,3. Aquí mucho cuidado no equivocarse y respetar los signos del criterio de signos, ¿vale? Bueno, pues aquí sería menos por menos, sería positivo. Pues bien, ahora os calculáis cuánto vale F' y F' os va a dar un resultado de 0,27 metros o si preferís, pues 27 centímetros, ¿vale? Lo importante aquí, ¿qué es? Bueno, en primer lugar, que la potencia de esa gafa os va a quedar 1 partido por F' y os va a dar 3,7 dioptrías. Eso es lo que me ha dado a mí, al menos. 3,7 dioptrías. Recordad que las dioptrías tienen unidades equivalentes de metros elevado a menos 1. Así que siempre que os calculéis la potencia de una lente, acordaros de poner la distancia focal, imagen, en metros, porque si no, no serían dioptrías. Una vez calculado esto, pues tendríais que decir, como la potencia de la lente es positiva, quiere decir que la lente es convergente. Y una lente convergente corrige, ¿qué fenómeno? Pues corrige la hipermetropía. Todo eso lo tenéis que mencionar en el examen, ¿vale? Aquí no pedían que explicaseis qué es la hipermetropía, pero en cualquier caso sí que es conveniente que pongáis una frase tipo esto, ¿no? La potencia de la lente es de 3,7 dioptrías, se trata de una lente convergente, puesto que tiene una distancia focal positiva, y este tipo de lente corrige el defecto de la visión que tienen las personas que padecen de hipermetropía, ¿vale? Las personas hipermétropes. Como no pide lo que quiere decir, pues no hace falta que lo expliquéis en este caso. Pero sí que es muy conveniente que os estudiéis, os aprendáis qué quiere decir un ojo miope e hipermétrope y cómo se corrigen, ¿vale? Estos defectos
porque lo suelen preguntar mucho en las cuestiones en la Comunidad Valenciana. Llevan años que no lo preguntan, un par de años, pero suele caer bastante. Y ya vamos con la última cuestión de física del siglo XX, que yo creo que era bastante sencillita, ¿vale? Que dice así, calcula la velocidad que debe tener una partícula para que su energía relativista, es decir, me están hablando de un problema de física del siglo XX, pero en concreto es física relativista, para que la energía relativista sea el doble de su energía en reposo. Bueno, pues aquí tendríais que decir que es la energía relativista en primer lugar, cómo se calcula. Ya sabéis que es mc², donde m es la masa relativista, y por otro lado tenéis la energía en reposo, que es la masa en reposo por c². Hay una relación entre la masa relativista y la masa en reposo, que es el factor de Lorentz, y esto me lleva a que también hay una relación entre la energía relativista y la energía en reposo, que también es el factor de Lorentz. Entonces, claro, como el problema me dice que la energía relativista es el doble que la energía en reposo, si juntáis estas dos cosas, me estaban diciendo que el factor de Lorentz, que este coeficiente, es de 2. Pues bien, si yo ya sé lo que vale el factor de Lorentz, que es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la relación que hay entre la velocidad de la partícula y la velocidad de la luz al cuadrado, ahora normal que me pregunten cuál es la velocidad de la partícula, ¿no? Es simplemente despejarlo de aquí. Bueno, os voy a decir cómo lo hago yo. Yo suelo coger el cociente de v con c como un parámetro que llamo beta, ¿vale? Esta es la relación entre v y c, entre la velocidad de la partícula y la velocidad de la luz en el vacío. ¿Por qué lo hago así? Porque así es muy fácil despejarse las cosas, ¿vale? Y no tenéis que ir escribiendo cada vez v partido por c. Si hacéis este cálculo y os despejáis qué vale beta en función del factor de Lorentz, os va a quedar una expresión que siempre es la misma expresión y que la suelen pedir bastantes veces, así que os la escribo ya directamente, que es esta, ¿vale? La raíz cuadrada de 1 menos 1 partido por el factor de Lorentz al cuadrado. Entonces ahora ya solo queda, esto es fácil de deducir de aquí y despejarlo, quedaría 1 menos 1 partido por 2 al cuadrado, que es 4. Y ahora ya solo queda hacer 4 cálculos, ¿no? Y quedaría la raíz cuadrada de 4 cuartos menos 1 cuarto, que son 3 cuartos, y me queda la raíz de 3 partido 2. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la velocidad de mi partícula es raíz de 3 partido 2, la velocidad de la luz en el vacío. Bien, si os calculáis este valor, pues sustituyendo lo que vale c, que os lo daban en el enunciado, 3 por 10 elevado a la 8, os va a quedar aproximadamente 2,598 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Vale? Y esto era todo lo que teníais que hacer aquí. Luego había una pregunta, dice que si sería posible que la velocidad de la partícula fuera el doble que la calculada anteriormente. Bueno, lo único que tenéis que decir aquí es que si esta velocidad pasase a ser el doble, tendríamos una velocidad que sería pues la raíz de 3 por c, es decir, mayor que c. Esto es imposible, ¿vale? No puede ser que una partícula supere la velocidad de la luz en el vacío, así que esto no es posible. Lo teníais que explicar un poquito y ya tendríais explicado toda la cuestión. Me parece bastante asequible en general las cuestiones. Aquí todo está el tema, en explicarse bien, no dejarse nada, ¿vale? Muy importante, y escoger muy bien las 4 cuestiones de las 8 que tenéis que hacer, porque si escogéis bien es una garantía de éxito. Además, estas cuestiones valen más que los problemas, porque cada cuestión vale 1,5 puntos, pero tenéis que hacer 4, así que la parte de cuestiones, ¿vale? Estaba valorada sobre 6 puntos. Pues bien, vale la pena que os expliquéis bien, que conozcáis las fórmulas, que os aprendáis los conceptos más importantes y que lo sepáis explicar, un poquito de teoría, ¿vale? Bueno, pues eso es todo, espero que se haya entendido y en el próximo vídeo pues haremos la parte de problemas. Venga, hasta luego, gracias.